Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Preparaos porque nos adentramos en un caso que ha mantenido a Italia y al mundo entero en vilo durante décadas, la desaparición de Manuel Orlandi. Un enigma, sí, un auténtico enigma que nos transporta a la Roma de 1923. Una ciudad llena de historia y de belleza, por supuesto, pero también con un lado oscuro donde se cruzan los intereses del Vaticano, las garras del crimen organizado y el espectro del terrorismo internacional. Emanuela, una joven de 15 años ciudadana del Vaticano, se desvaneció sin dejar rastro. Y lo que al principio parecía una desaparición más, pues se transformó en una espiral de giros inesperados, pistas falsas y teorías contradictorias. Y es que la desaparición de una adolescente, hija de un empleado del Palacio Apostólico en el corazón de la ciudad eterna, no podía ser un caso cualquiera. Desde luego que no. Es como si la propia ciudad de Roma guardara el secreto de su desaparición. Empecemos por el principio. 22 de junio de 1983, una tarde de verano en Roma. Emanuela sale de su casa en el Vaticano para ir a su clase de música, cerca de la plaza de Santa Pollinare. Una zona concurrida, incluso a esas horas. Resulta difícil imaginar que alguien pudiera secuestrarla a plena luz del día sin que nadie se percatara, ¿no? Exacto. Y aquí entra en juego un detalle que siempre me ha llamado la atención. Justo antes de desaparecer, Emanuela le comenta a su hermana una peculiar oferta de trabajo. Le propusieron repartir folletos de cosméticos de Avon, una suma considerable de dinero por repartir esos folletos. Una oferta demasiado buena para ser verdad, ¿no? Casi como una trampa para atraerla, ¿no te parece? Totalmente. Es una de esas piezas de puzzle que nunca ha encajado del todo. Y además, este detalle, la compañía Avon, se convierte en un elemento recurrente en las primeras etapas de la investigación. Como una sombra que se cierne sobre el caso desde el principio. Casualidad. Una pista dejada a propósito. ¿Quién sabe? La verdad es que tras la desaparición de Manuela, las primeras investigaciones, pues, se centraron en la teoría del terrorismo internacional. Recordemos que el contexto era tenso, con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II apenas 2 años antes. Un momento histórico que sin duda marcó a la ciudad. Mehmet Ali Aka, el hombre que disparó al Papa, se encontraba en prisión. Y de repente comienzan a surgir llamadas telefónicas, algunas anónimas, otras de un misterioso americano, que exige la liberación de Aka a cambio de la libertad de Manuela. Increíble pensar en la presión que debieron sentir los investigadores en aquel momento. Incluso hubo supuestas pruebas de vida, como grabaciones con la voz de una joven que podría ser Emanuela. El Papa hizo llamamientos públicos por su regreso. Italia entera estaba pendiente del caso. Sin embargo, y esto es crucial, nunca se encontraron pruebas concluyentes de que se llevaran a cabo negociaciones oficiales para la liberación de Aka. Entonces fue una cortina de humo, un intento de desviar la atención. Preguntas que aún hoy resuenan en este caso. Y con el paso de los años, la investigación dio un giro radical. El foco se desplazó hacia el crimen organizado, concretamente a la banda de la Mailiana, una poderosa mafia romana. Un cambio de rumbo que nos lleva a una figura siniestra. Enrico de Pedis, alias Renatino, el jefe de la banda. De Pedis había muerto años antes, pero su tumba, curiosamente, se encontraba en la Basílica de Santa Pollinare, a pocos metros del lugar donde Manuela fue vista por última vez. Lo que resulta aún más sorprendente es que esta basílica estaba bajo la jurisdicción del Vaticano. ¿Qué hacía un mafioso de alto calibre enterrado en un lugar tan sagrado? Las especulaciones no tardaron en surgir. Sin duda, un detalle que no pasó desapercibido. Y aquí entra en escena Sabrina Minardi, la amante de Pedis. Minardi afirma haber estado involucrada en el secuestro. Dice que escondió a Emanuela en su apartamento, incluso que la llevó al Vaticano. Un testimonio que, si bien aporta detalles aparentemente convincentes, está plagado de inconsistencias. Minardi era conocida por su adicción a las drogas y su versión de los hechos cambiaba con frecuencia. Es cierto, pero a pesar de las dudas que rodean su testimonio, las declaraciones de Minardi abren una nueva línea de investigación. ¿Existió realmente una conexión entre De Pedis y el Vaticano? ¿Y qué tipo de conexión? Se empieza a hablar de vínculos financieros, del escándalo del Banco Ambrosiano, de la posibilidad de que la mafia buscara reclamar dinero que supuestamente el Vaticano les debía. Un entramado complejo que sugiere que la desaparición de Manuela podría ser la consecuencia de un ajuste de cuentas entre el Hampa y las altas esferas vaticanas, como si estuviéramos ante un thriller de espías pero con el Vaticano como escenario principal. Una trama digna de una película de suspense con el trasfondo de la Iglesia Católica. ¿Te imaginas la cantidad de secretos que pueden esconderse entre sus muros? Es escalofriante pensarlo. Pero la historia no termina ahí. A lo largo de los años han surgido otras teorías, algunas más plausibles que otras, que añaden aún más capas a este misterio. Por ejemplo, tenemos la teoría del escándalo sexual, con rumores de encuentros agradables que acabaron mal y acusaciones de abusos por parte de personas vinculadas al Vaticano. También se especula con la posibilidad de que Manuela fuera víctima de un asesino en serie que operaba en Roma en esa época.
E incluso hay un fotógrafo, Marco Acchetti, que afirma haber sido el secuestrador, aunque su testimonio se considera poco fiable. Y no podemos olvidar el papel del Vaticano en todo esto, que durante décadas ha mantenido un silencio casi hermético sobre el caso. Hay un secretismo que alimenta las sospechas. Se habla de pagos para mantener de negociaciones secretas con la justicia italiana. Como si el Vaticano supiera más de lo que dice. Un silencio que solo aumenta el misterio. Y precisamente en 2023, después de años de presión por parte de la familia Orlandi, el Vaticano decide abrir una investigación oficial. Un paso significativo, aunque llega con 4 décadas de retraso. Un paso que coincide con la aparición de una nueva línea de investigación, esta vez apuntando a un miembro de la propia familia de Emanuela, su tío, Mario Meneguzzi. Un giro inesperado que nos lleva a preguntarnos, ¿podría la respuesta al enigma de Manuela estar más cerca de lo que imaginábamos? En el seno de su propia familia. La historia del tío de Manuela, Mario Meneguzzi, es realmente intrigante. Un dossier secreto del Vaticano, revelado recientemente, sugiere que Meneguzzi se parecía mucho al hombre que acompañaba a Emanuela cuando fue vista por última vez. O sea que ese hombre que supuestamente le ofreció el trabajo con Agon podría ser su propio tío. Es una posibilidad que hiela la sangre. Exactamente. Y hay más. Una carta confidencial de 1983, enviada por el entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Agostino Casaroli, revela un episodio inquietante. ¿De qué se trata? ¿Qué dice esa carta? La intriga me está matando. En la carta, Casaroli le pregunta al confesor de la familia Orlandi si es cierto que Natalina, la hermana mayor de Manuela, le había contado que su tío Mario había tenido un comportamiento inapropiado con ella años atrás. Un giro inesperado, sin duda. ¿Y qué respondió el confesor? Confirma la historia. Sí, confirmó que Natalina le había contado ese episodio. Habría ocurrido en 1978, 5 años antes de la desaparición de Manuela. Es como si una sombra de sospecha ya se cernía sobre el tío. Es decir, que ya existían sospechas sobre Meneguzzi, pero por alguna razón no se le investigó a fondo en su momento. ¿Por qué? ¿Qué se ocultaba? Esa es la pregunta al millón. La familia Orlandi, por supuesto, ha salido en defensa de Meneguzzi. Natalina admite el episodio, pero lo minimiza, diciendo que fueron solo insinuaciones verbales que ella rechazó de inmediato. Y lo más importante, Meneguzzi tenía una coartada para la noche de la desaparición de Manuela. Estaba en su casa de vacaciones con su familia. ¿Cómo pudo estar en 2 sitios a la vez? Cierto. Pero algunos investigadores creen que, a pesar de la coartada, Meneguzzi podría haber tenido algún tipo de participación. Quizás no fue el autor material del secuestro, pero pudo haber tenido algún tipo de participación. Y volvemos al papel del Vaticano. ¿Por qué guardar silencio sobre este dossier durante tanto tiempo? ¿Qué se pretendía ocultar? Es una de las grandes incógnitas de este caso. ¿Qué información oculta el Vaticano y por qué? Temen las consecuencias de revelar la verdad. Lo que está claro es que la desaparición de Manuel Orlandi sigue siendo un rompecabezas sin resolver, incluso después de 40 años. Un caso en el que cada nueva pieza que parece complicar aún más el panorama. Es como si estuviéramos ante un laberinto sin salida. Tenemos al Vaticano, con su secretismo y sus posibles vínculos con la mafia. Tenemos a la banda de Magliana, con sus turbios negocios. Y ahora, la sombra de la sospecha se cierne sobre un miembro de la propia familia de Emanuela. ¿Dónde nos lleva todo esto? Una red de intrigas, secretos y posibles encubrimientos que nos hace dudar de si alguna vez llegaremos a conocer la verdad. Es como si la verdad estuviera enterrada bajo capas y capas de mentiras. Es realmente frustrante pensar que, tras 4 décadas, la familia de Manuela sigue sin saber qué fue de ella. ¿Cómo se puede vivir con esa incertidumbre? La falta de respuesta solo aumenta el dolor y la angustia. Y mientras el Vaticano siga sin ser completamente transparente, la sombra de la duda persistirá. Es una herida que no termina de cicatrizar. ¿Qué crees que pasará ahora? ¿Logrará nueva investigación del Vaticano arrojar luz sobre este misterio? Tengo la esperanza de que esta vez sea diferente. Es difícil saberlo. El Vaticano se ha mostrado reacio a colaborar con la justicia italiana en el pasado. Cambiarán las cosas esta vez. Pero esta vez la presión es mayor que nunca. La opinión pública exige respuestas. El mundo entero está mirando. Esperemos que, por el bien de la familia Orlandi y por el de la verdad, este nuevo capítulo traiga consigo el esclarecimiento que tanto se ansía. Sería un paso hacia la justicia, aunque sea tardío. Sería un final, si no feliz, al menos con un poco de paz para Emanuela y su familia. Un cierre a un capítulo oscuro de la historia reciente de Italia. Un capítulo que aún no se ha terminado de escribir. Y mientras esperamos a ver qué revelan las investigaciones, no podemos dejar de preguntarnos: ¿qué llevó a una joven de 15 años a desaparecer sin dejar rastro en el corazón de Roma? Fue víctima de una conspiración internacional, de un ajuste de cuentas entre el Vaticano y la mafia,
o de algo aún más siniestro que aún desconocemos? Las posibilidades son tantas y las respuestas tan esquivas que el caso de Manuela Orlandi se ha convertido en uno de los grandes misterios sin resolver de nuestro tiempo. Un caso que nos recuerda que a veces la realidad puede ser más sorprendente que la ficción. Un caso que nos invita a reflexionar sobre los límites del poder, los secretos que se ocultan en las sombras y la búsqueda incesante de la verdad. Un caso que sin duda seguirá fascinando e intrigando a las generaciones venideras. Es realmente asombroso cómo un caso que comenzó con la desaparición de un adolescente en una tarde de verano, puede dar lugar a tantas ramificaciones. Es como si la propia desaparición de Manuela hubiera abierto una caja de Pandora, una caja llena de secretos e intrigas. Y lo más sorprendente es que después de tanto tiempo el caso de Manuela Orlandi sigue generando nuevas pistas y nuevas teorías. Es como si el misterio se negara a morir, a ser olvidado. Me cuesta imaginar la angustia de la familia, la incertidumbre de no saber qué pasó con su hija, con su hermana. 40 años de silencio, 40 años de preguntas sin respuesta. La lucha incansable de Pietro Orlandi, el hermano de Manuela, por encontrar la verdad, es conmovedora. Un testimonio de la fuerza del amor fraternal y la búsqueda incesante de justicia. Pietro ha dedicado su vida a mantener viva la memoria de Manuela y a presionar al Vaticano para que revele lo que sabe. No ha descansado ni un solo día en su búsqueda de la verdad. Su perseverancia, sin duda, ha sido clave para que el caso se reabriera y se investigara a fondo, incluso dentro del Vaticano. Sin su determinación, quizás el caso seguiría en el olvido. Es como si el caso de Manuela Orlandi se hubiera convertido en un símbolo, ¿no? Un espejo que refleja las complejidades del poder, los secretos y la lucha por la verdad. Un caso que nos interpela a todos. Un caso que ha puesto al descubierto la opacidad del Vaticano, su renuencia a afrontar sus propios demonios. ¿Qué se oculta tras esos muros? ¿Qué temen revelar? Y al mismo tiempo, el caso de Manuela nos muestra la capacidad del ser humano para la resiliencia, la lucha incansable por la justicia, incluso cuando las probabilidades están en contra. Es una historia de perseverancia, de esperanza frente a la adversidad. El caso de Manuela Orlandi es una herida abierta en la sociedad italiana, un recordatorio de que hay verdades que se resisten a salir a la luz. Una herida que necesita cicatrizar. Y un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad de las instituciones, la importancia de la transparencia y la necesidad de que la justicia prevalezca sin importar cuánto tiempo pase. La verdad no puede permanecer oculta para siempre. Esperemos que la nueva investigación del Vaticano traiga consigo las respuestas que la familia Orlandi y la sociedad italiana llevan décadas esperando. Es hora de que se haga justicia. Que se haga justicia por Manuela. Y que su caso sirva como un punto de inflexión para que el Vaticano asuma su responsabilidad y se comprometa con la verdad. Que este caso sea un ejemplo de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y para ti, que has seguido nuestra inmersión en este complejo caso, te invitamos a reflexionar. ¿Qué crees que pasó con Manuela Orlandi? ¿Se revelará algún día la verdad completa? Te animamos a investigar más sobre este caso, a leer los testimonios, a analizar las diferentes teorías. Quizás tú, con tu curiosidad y tu análisis, puedas aportar una nueva perspectiva que ayude a resolver este enigma. El misterio de Manuela Orlandi sigue vivo, esperando a ser desvelado. No lo olvidemos. Hasta nuestra próxima inmersión, te dejamos con esa pregunta que nos persigue. ¿Qué pasó realmente con